pues esta es la tabla que da el problema 3. Y dice que tiene el extracto, la enzima es de midazolam, que está en milimoles. Tenemos el extracto de la enzima y en esta parte tenemos la velocidad. Esta que está aquí es la velocidad de formación de productos sin presencia de cetoconazol. Y aquí es la misma velocidad, pero con presencia de cetoconazol. Es decir, que el cetoconazol va a actuar como un inhibidor. Podemos decir que esta columna de velocidad es la cual actúa en enzima sin inhibidor, es decir, que es la normal, la velocidad normal. En tanto esta es la misma velocidad, pero tiene presencia de cetoconazol. Es decir, que es una enzima, pero hay un inhibidor y la velocidad sin inhibidor. Para hacer la gráfica de Michaelis-Menten, tenemos que insertar, bueno, aquí lo estamos a insertar. Vamos a gráficos y le ponemos de dispersión. Tiene que ser una de dispersión, así de este tipo. Lo movemos acá. Y seleccionamos los valores, seleccionamos los datos. Vamos a agregar en valores de X. En X, ¿quién va ahí? Pues en X va ahí el sustrato. El sustrato es esto. Y en Y va ahí la velocidad de formación sin el cetoconazol, es decir, que esta columna. Vamos a aceptar. Y agregamos otra que va a ser la misma del midazolam, la del midazolam, pero con presencia del cetoconazol. Damos en agregar. En X, pues va a ser el sustrato. Que está aquí, esta columna de aquí, va a seguir siendo X, pero en Y va a ser la otra columna de velocidad, esta que está acá. Si logran ver, si han entendido hasta esta parte. Sí. Por lo tanto, nos genera dos gráficos, dos líneas. Esta azul, que va a ser esta de sin presencia del cetoconazol, y la roja es con presencia del cetoconazol. Hasta ahí es lo que puede entender perfectamente. Esta será La azul es la de Michaelis y Menden y la otra es la de... No. La gráfica en total es la de Michaelis-Menten. Es decir, que esa línea Okay. y la otra línea roja conforma el gráfico de Michaelis-Menten. Y se hace así. Voy a poner nombre. Es una vez para esto. Voy a poner los títulos. Aquí en el eje Y, pues va a ir la velocidad. Y en el eje X, el sustrato. Es decir, que lo voy a poner sustrato. Y de esta parte, pues la velocidad. La gráfica de Michaelis-Menten es más fácil de hacer. Pues nada más vas directamente y insertas los datos. Esta es la de Michaelis-Menten. Pero para hacer la de Link-Weaver-Born tenemos que adicionar otra columna. Y esas columnas que va a ser la inversa de cada uno. Por ejemplo, voy a poner la inversa del midazolam, que es la inversa del sustrato. Lo puedo poner así. La otra va a ser igual la inversa de esta velocidad de esta columna. Inversa de la velocidad sin cetoconazol.
Z con azul. Esta inversa va a ser la inversa de esta velocidad. Le puse sin Z porque esta es la velocidad sin presencia de inhibidor, es decir, que no tiene cetoconazol. Y esta es la inversa de la otra velocidad, que es la inversa de la velocidad con cetoconazol. Con Z. Así lo voy a poner para que logren diferenciar. El ceto es el inhibidor y va a actuar en esa velocidad. Y aquí en la inversa, pues lo que queda de hacer es dividir 1 entre la concentración de sustrato. Para esto voy a poner en la fórmula 1 entre esta casilla. Y lo que hago es arrastrar para lo puedo hacer manualmente, pero como también se puede arrastrar para que te dé no se puede. Lo voy a arrastrar hacia abajo. Si lo arrastro hacia abajo, va a ser lo mismo que dividir 1 entre 2 va a ser 0.5. Lo mismo que decir que 1 entre 4 va a ser esto. Para eso sirve arrastrar. Y aquí en la inversa de la velocidad va a ser la inversa de esta columna. Va a ser entonces 1 entre el primer número y esto solo lo arrastro. Tengo los valores y hago lo mismo con la otra columna. 1 entre esto. Y ya lo arrastro igual como que hice anteriormente. Y ya tengo los valores, ya tengo las inversas de esas columnas. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me entendieron o se han revuelto? Sí, bro, sí se entiende. Sí, de hecho está demasiado fácil. Hacerlo en Excel pues es rápido. Y voy a agregar otra, le doy en insertar. Le pongo otro gráfico de dispersión de este que está aquí. Voy a seleccionar los datos. Vamos a agregar una serie. Agregamos una serie. Vamos para nuevo gráfico. En el eje X, pues va a ir el sustrato, pero va a ir esta vez la inversa, esta que sacamos. Esta columna, la inversa del sustrato en el eje X para el gráfico de Lane-Weaver-Ghost. Y en el eje Y, pues va a ir la inversa de la velocidad sin seto, es decir, que es esto, pero está a la inversa. Se le agrega y agregamos la otra, que en el eje X va a ser lo mismo de la inversa del sustrato, y en el eje Y va a ser la inversa de la velocidad con cetoconazol, es decir, que esta que volvemos a sacar. Y ahí nos sale el gráfico de Lane-Weaver-Ghost. No le digo verdad. Voy a volver a hacer. Que le di cancelar. Estoy volviendo. Le doy en aceptar. Veamos los títulos. De ahí le sacas la pendiente, ¿no? Sí, pero le voy a poner el título. Lane-Weaver-Ghost. Y ya lo demás está fácil.
Aquí sería 1, pues los valores que sacamos. La inversa es del sustrato y la inversa de la velocidad. Y nos da estas dos líneas. Para sacar la pendiente o la ecuación de la recta, pues lo que hacemos es seleccionar la línea y ponerle doble clic y nos vamos hasta agregar línea de tendencia. Se nos abre esa ventana, esa barra de herramientas. Y pues le damos en lineal. Como es la línea que nos forma es lineal, pues le damos en esta, en lineal. Y hasta abajo le ponemos en presentar ecuación en el gráfico. Nada más es presentar ecuación en el gráfico. Y lo mismo hacemos en la línea azul. Agregar línea de tendencia. Presentar ecuación en el gráfico. Y ahí está. Este le corresponde al azul y esta a la roja. ¿Hasta ahí se ha entendido lo que he explicado? Sí, sí, sí. Es fácil, ¿verdad? Es fácil. Sí, bro, está medio fácil, pero así como lo pone el profe, se ve medio tediosón. Sí, sí, pero yo ya le he agarrado la onda. Y nos piden que calculemos la velocidad máxima y la km. De acuerdo, pero tenemos que calcular la velocidad máxima y la km para esta línea roja y también lo mismo para esta línea azul. Es decir, que van a haber dos velocidad máxima y dos km. ¿Sí me entendieron qué vamos a hacer, no? Sí, sí. Entonces, tenemos que B. ¿Sí se acuerdan qué es B o le explico qué es B? B es la de la forma Y es igual a mx más B. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula? De la fórmula de la pendiente de una recta. Es Y es igual a mx más B. Aquí la voy a poner. Y es igual a mx más B. Esta es la línea, la forma de una línea recta. Es decir, que esta ecuación que está acá. Pero B para este caso de la línea roja, esta línea roja, espera, para empezar, esa línea roja, ¿a quién le corresponde? ¿A la formación con cetoconazol o la formación sin cetoconazol? A ver, ¿cuál era? A ver, ¿a cuál corresponde esa línea? Voy a tener que ponerla rellena. La serie de color rojo. Ahí está ya. Pues esa roja es la que está acá, es la que tiene inhibición. Esa es la que corresponde con cetoconazol. Es decir, que esa roja tiene el inhibidor, es decir, que es esta con esta, con esta. Pero le voy a renombrar. Sería uno es con 15. Y la serie 2, que es la roja, es con la.
Vamos a aceptarlo. Ya pueden ver la simbología, ¿no? Y acá, ¿cuál sería cada uno? ¿Cuál sería la que es de cetoconazol y la que no tiene cetoconazol? ¿Me pueden decir a ver si les están entendiendo? ¿Cuál sería el azul? En la gráfica de Michaelis-Menten. Azul es zinc. Ajá, la azul es zinc. Y la roja, pues, es con cetoconazol. Aquí, pues ya como lo dije ahí, se invierte. Esta que estaba arriba, bueno, esta que está abajo aquí en la gráfica de Michaelis-Menten, se invierte hacia arriba. En la gráfica de Lineweaver-Burk, sería lo que queda es calcular cuánto vale B máxima y KM. Para calcular, pues sacamos B. Espérenme. Aquí va a ser velocidad. No, voy a poner para formación de producto sin cetoconazol. Primero vamos a hacer la del azul. Vamos a calcular los valores, es decir, la azul. La azul no tiene cetoconazol, que es esta primera columna. Para calcular estos valores de B máxima y KM, tengo que tener los parámetros. ¿Cuánto vale B? En esta azul. En esta azul, ¿quién sería B? En esta ecuación. Pues B sería el 0.00, porque depende de la ecuación de la gráfica de Y es igual a mx más B, pues B sería lo que está a la 0.024. Ese sería B. ¿Y quién sería velocidad máxima? ¿Se acuerdan cómo sacar la velocidad máxima, no? Pues la velocidad máxima es igual a 1 entre B, es decir, 1 entre esto que está acá, 1 entre esto que está acá, que nos dio esta ecuación. Aquí lo voy a poner de forma gráfico. Va a ser igual a 1 entre B. ¿Y quién es B? Pues B es esto. Y ya sacamos la velocidad máxima para esta curva de aquí, que es sin cetoconazol. Ahí puse en la leyenda. Voy a poner. Sí, me han entendido que para sacar la velocidad máxima solo divido 1 entre B, que es lo que nos da la ecuación del gráfico, que B es lo que está al lado. ¿Está ahí todo bien? O vuelvo a repetir. Bueno, Sí, bro, todo bien. y para calcular KM viene siendo lo que está aquí abajo. Aquí. ¿Se acuerdan de la fórmula? Pues es solo multiplicar velocidad máxima por la pendiente. Aquí la KM será igual a multiplicar a la velocidad máxima por la pendiente M. Exacto. M viene siendo la pendiente. Y la pendiente en esta ecuación, ¿quién es? ¿Alguien puede decir? Partiendo de esta ecuación de Y es igual a mx más m. Aquí tenemos a Y, tenemos mx, pues aquí está x y tenemos b. En esta ecuación, ¿quién sería m? Pues Pues sería, el 0.0077. ándale, eso sería m, que es la pendiente. Y esa es la fórmula que relaciona la km con la velocidad máxima. Entonces podemos multiplicar directamente. Ponemos la km se saca multiplicando la velocidad máxima, que es la que sacamos,
multiplicando con la pendiente. Aquí ya lo tengo que escribir porque que sería 0.0075. ¿Sí le escribí bien? Sí. Y ya tenemos KM. KM. Calculamos velocidad máxima y KM de esta línea de acá, de esta línea azul, que esta línea azul representa la formación de productos sin el cetoconazol. Ya vieron que aquí está. Y nos pide calcular lo mismo, esto mismo, pero con esta línea de acá, es decir, con esta ecuación ahora. Ya le captaron, ¿verdad? A ver. Ahora tenemos que formación de productos ahora con el cetoconazol va a funcionar como va a funcionar como un inhibidor. Aquí en la primera gráfica de Michaelis-Menten nos da a entender que con el inhibidor lo que hace es que alenta la reacción. Va a tardar mucho para que llegue a una velocidad máxima. Y no va a ser la misma que con la que no tiene inhibidor. Para eso es el inhibidor, para disminuir la velocidad. Y entre más se disminuya la velocidad, vas a necesitar más concentración de sustrato. Calculamos para la línea roja, para esta de aquí. Pues hacemos lo mismo, tenemos que ver a qué es igual. 0.0, esta que está aquí. B es igual a 0.0173. Eso es B. Y para calcular la velocidad máxima, es lo mismo que dice arriba. Tenemos 1 entre B. 1 entre B. Y ahí tenemos la velocidad máxima. Para calcular KM. ¿Qué tengo que multiplicar para calcular la KM? Pues tengo que multiplicar la velocidad máxima que nos dio aquí por la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Pues está acá arriba. La pendiente sería esto. La pendiente sería esto que acompaña a la X, que es igual a 0.0742 por 0.0742. ¿Es así, no? Vale. Déjenme ver ahí arriba. Sí. Ok, ya. Ya calculamos la KM y la velocidad máxima para ambos casos. Y pues aquí también nos dice el enunciado algo de... Aquí lo tengo hecho. Nos dice que qué tipo de inhibición presenta. Pues ahorita es lo que acabamos de ver con el maestro. Son dos tipos para la inhibición reversible. Está la competitiva y la no competitiva. ¿Se acuerdan de esos criterios? Ahora sí podemos decir qué tipo de inhibidor presenta el cetoconazol, ¿no? Pues vamos a ver aquí. La velocidad máxima en el primero y la velocidad máxima en el segundo, pues aquí en el primero es de 416 y en el segundo es de 57, es decir, que hubo una disminución.
Por lo tanto, la velocidad máxima está cambiando. ¿Sí me doy a entender? Ahí se ve. De hecho, ahí se ve. Y la KM en el primero es de 3.28 y la KM en el segundo es de 4.28. Está cambiando, pero ligeramente. No hay tanto sin cambios. Sí cambió, pero como unos milimoles. Es decir, que esta KM y esta KM como que se parecen, no son iguales, pero cambiaron pero poquito. Es decir, que podemos decir que esto se mantuvo constante. Si KM, si KM se mantiene constante, pues vamos a decir que se mantiene constante porque sí cambió como de 3 pasó a 4, pero está cerca. Puedo decir que se mantiene constante, hipotéticamente. Se mantiene constante. ¿Y qué es lo que está cambiando? Lo que cambió es la velocidad. Pues sí, la velocidad se ve un gran cambio de 416 hasta 57 en el segundo. De ahí sacamos los datos de lo que nos dio. Podemos concluir que la velocidad máxima, a ver, la velocidad máxima cambió. La máxima cambia. Cambia porque de 416 pasó a 57. De acuerdo a estos dos criterios, vamos a decidir qué tipo de inhibición presenta el cetoconazol. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Sí. Y me pueden decir cuál es el tipo de inhibidor que presenta el cetoconazol, de acuerdo a lo que sacamos y a los criterios que estoy formando. De que la KM se mantiene constante, bueno, casi constante porque cambia solo el punto, pero la velocidad máxima cambia un montón. ¿Cuál creen que sería el tipo de inhibidor? Sería una inhibición no competitiva. ¿Sí se acuerdan? ¿O no lo anotaron? No, yo no tenía internet. Ok. Sí. Es no competitiva. Es no competitiva. El profe dio unos criterios para decir si un inhibidor es no competitiva o competitiva. En este caso tenemos estos criterios de KM se mantiene constante, es decir, que se mantiene igual y la velocidad cambia. De acuerdo a eso, podemos ver que en el criterio de una inhibición no competitiva, pues es esto que se presenta. Y podemos decir que la inhibición que presenta es no competitiva. Y pues ya está resuelto el tercer ejemplo.